Comentamos un primer asunto que es común en el Evangelio de Marcos y también de Mateo, relacionado con esta gran comisión, este mandamiento de Jesús a sus discípulos y hoy a la iglesia, y tenía que ver con el verbo ir. El Evangelio de San Marcos dice, por tanto, id, y Mateo dice también, id. Así que hoy quiero hablar de un segundo aspecto común que tienen estos dos evangelios y ahora tiene que ver con los destinatarios de la misión. En el Evangelio de San Marcos dice, id por todo el mundo. Y el Evangelio de San Mateo dice, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones o a todas las naciones. Entonces tenemos un segundo aspecto común, aunque los términos varíen un poquito. San Marcos nos habla del mundo y San Mateo nos va a hablar de todas las naciones. Entendemos que se refiere a lo mismo. Ahora, al hablar de todas las naciones, entonces una primera cosa que tenemos que entender es que el evangelista o el Evangelio de San Mateo hace un gran énfasis en el evangelio del reino de Dios para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Y entonces pareciera que el pueblo gentil no está en esta lista. Lo que quisiéramos es revisar algunos apartes que nos ayuden a determinar si esto es correcto o cómo hemos mirado el Evangelio de San Mateo. La otra cosa que ya de alguna manera la dije es que al hablar de todas las naciones, pues estamos hablando entonces de judíos y de gentiles. Es decir, que el Evangelio no se quedaría solamente con el pueblo escogido por Dios, la nación de Israel, sino que tendría que pasar ese límite, tendría que pasar esa frontera para llegar a los gentiles, a la gente que de alguna manera en un momento Jesús les dijo a los discípulos, por camino de gentiles no vayáis, ni en casa de ellos entréis. Sin embargo, hay por lo menos dos momentos en los que desde el comienzo del Evangelio de San Mateo nos muestra que hay un interés y una intención clara de la misión de Jesús o de la misión del evangelista, haciendo énfasis a todas las naciones. ¿Dónde está? En el primer capítulo encontramos la genealogía de Jesucristo, que es la línea familiar de la que viene Jesús, partiendo desde Abraham, y allí entonces encontraríamos casi exclusivamente al pueblo de Israel, con algunas excepciones de unas mujeres que entraron allí a formar parte de esta genealogía. Sin embargo, nos vamos al capítulo 2 y nos va a hablar entonces de unos magos de Oriente que vienen para adorar al rey de los judíos que ha nacido. Curioso, porque estos magos de Oriente son gentiles. Ellos no son judíos, son personas que vienen desde bastante lejos, unas distancias considerables, y son gentiles, como lo podamos entender. La otra situación interesante es que la palabra de Dios dice que Jesús vino a Galilea de los gentiles y su propósito es alumbrar a los que estaban en tinieblas. Entonces en Jesús se cumple la promesa de Isaías que dice, anunciará justicia a los gentiles. Y también dice el profeta Isaías, en cuyo nombre esperarán las naciones. Qué interesante entonces que aunque el Evangelio de San Mateo esté muy orientado al pueblo de Israel, conocedor profundo de la esperanza del Mesías, no queda descartado, no queda por fuera el pueblo gentil. Y entonces ya llegamos a la gran comisión, donde nos dice que Jesús tiene por un lado toda potestad y también Jesús tiene la
comisión asignada a sus discípulos a todas las naciones. No hay entonces exclusión para nadie. Todos estamos incluidos en esta gran comisión. Y dice la palabra del Señor: vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Eso es en el capítulo 8, versículo 11. La fila también habla de una fiesta en la cual todos los convidados serán gentes de todos los pueblos. Y hay una parábola donde Jesús dice que fue un mayordomo a contratar obreros para su viña y algunos llegaron a la primera hora, pero también nos habla y un énfasis bastante fuerte que pone en los de la hora undécima, es decir, los de la última hora, casi que son los excluidos en el reino, los que no tenían oportunidad a causa de que no habían sido contratados, que no habían sido invitados. Entonces, los únicos que van a quedar por fuera en este llamado de la gran comisión o del gran mandamiento, ¿quiénes son? Bueno, todos aquellos que por decisión personal deciden excluirse, deciden estar distantes del reino de Dios, porque el reino de Dios cobija a todos. Aquellos que rechazan esa invitación del Señor, entonces tampoco estarán allí incluidos en ese pueblo del reino de Dios. Y finalmente dice Jesús que tampoco podrán estar aquellos que por infidelidad o que no han dado los frutos dignos de arrepentimiento y de pertenecer al reino de Dios, esos también estarán fuera. Qué precioso entonces es saber que esta gran comisión tiene el propósito de involucrar, de invitar, de hacer conscientes a todos los hombres en todo lugar acerca de esta esperanza gloriosa del Evangelio del reino de Dios. Y nadie, ni por raza, ni por ubicación geográfica, ni por condición socioeconómica y cualquier otra forma de estigmatización que pudiéramos buscar para decir que quedan excluidos, nadie está excluido de esta misión que Dios ha establecido a la iglesia para que sea anunciada a todas las naciones. Queda entonces que nosotros seamos muy fieles, que hagamos la tarea que nos corresponde en el punto geográfico, en el lugar donde Dios nos llame a hacer lo que tenemos que hacer. Permítame orar. Yo quiero pedirte, Señor, que ese trabajo, ese espacio geográfico que tienes definido para que mi vida sea instrumento útil en la extensión de la gran comisión, en la expansión del reino de Dios, yo pueda cumplirlo antes que me lleves a tu presencia. Quiero anunciar el reino de Dios a todas las personas para las cuales tú organizaste que yo lo hiciera, Señor. Y así oro porque todos los oyentes podamos asumir este compromiso, porque yo sé que todos los que hemos tenido un encuentro con Cristo, hemos decidido seguir el Evangelio del reino de Dios, tenemos igualmente una comisión y tenemos una población a la cual debemos anunciar el reino de Dios, con la cual tenemos una responsabilidad de presentar esta noticia, esta buena noticia del Evangelio de Dios. Padre, yo te doy muchas gracias por ayudarnos. Gracias por las personas que están participando de estos devocionales. No solamente que nos quedemos en el oír, ayúdanos para que podamos dar el paso a la obediencia y a la acción para cumplir este llamado del Señor. Bendito sea tu nombre. Amén.